Ubiquémonos un segundito. Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, muy rápido. Dentro del Antiguo Testamento, ¿sí? El primer libro del Antiguo Testamento es el libro del Génesis, que a su vez forma parte de, y es el primer libro, de la primera parte del Antiguo Testamento, que es lo que los judíos llaman la Torá, lo que nosotros traducimos por la palabra ley, ¿sí? Y que en griego se los conoce con el nombre de Pentateuco. Les digo estas cosas porque de ese modo se lo van a encontrar en sus Biblias, en la bibliografía que lean, etcétera, etcétera, ¿no? Como para que sepan a qué se refieren estos términos. Esta primer gran parte del Antiguo Testamento, la parte más sagrada de los judíos, está compuesta por los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros vamos a tomar el libro del Génesis. Entonces, les decía, dentro del libro del Génesis, al Génesis lo podríamos dividir también, a su vez, como en 2 grandes partes. Hay una línea muy clara entre el capítulo 11 y el capítulo 12 del Génesis. Una cosa son los 11 primeros capítulos del Génesis, que es por donde vamos a arrancar ahora, y otra cosa es la parte del Génesis que va del capítulo 12 al capítulo 50, casi poniéndole el título a cada una de estas partes. Los primeros 11 capítulos se refieren a la mal llamada, pero como muchas veces se dice así, le digo, la prehistoria bíblica, digamos, lo que está antes de la historia que efectivamente quiere contar la Biblia, que es la historia del pueblo de Israel, que arranca justamente en el capítulo 12 con la historia en torno a la figura de Abraham. Ese va a ser el gran tema entonces de la segunda parte del libro del Génesis, lo que va del 12 al 50. Es como una gran historia familiar, ¿sí? que atraviesa la historia de 3 generaciones. La historia de Abraham, la historia de Isaac y la historia de Jacob, que será el padre de los famosos 12 hijos, que serán los cabeza, por decirlo así, de las 12 tribus de Israel, que será la conformación del pueblo el pueblo de Israel. Bueno, entonces, antes de eso están los relatos de Génesis 1:11. Hay un autor que tiene una imagen muy interesante. La Biblia empieza con una visión casi como si un astronauta está mirando la Tierra desde el espacio, ¿no? Con una visión absolutamente amplia, y de repente, en el capítulo 12, hace como un gran zoom, achica la pantalla, achica, y de esa inmensidad hace foco sobre una sola persona, que es Abraham. Bueno, ahí comienza propiamente la historia del pueblo de Israel. Estos 11 primeros capítulos, entonces, están escritos de una manera muy particular, al menos muy particular para nosotros. Están escritos en un lenguaje absolutamente simbólico, absolutamente simbólico. No son textos donde nosotros podamos ir a buscar ningún tipo de lo que solemos entender por la palabra historia. Están escritos según el modo de los mitos. ¿Qué son los mitos? Nosotros tenemos totalmente desprestigiada la palabra mito y tenemos como que rescatarla, porque los mitos son algo muy importante. Los mitos fueron el primer vehículo que tuvo el ser humano para poder responder ni más ni menos que a los grandes interrogantes de su existencia. No lo hacían de manera discursiva, lo hacían justamente de manera narrativa. Explicaban los grandes misterios de la vida a través de cuentos, a través de narraciones, para que a partir de ahí se sacaran las conclusiones necesarias. Por eso es que cuando nosotros leemos este tipo de relatos que son eminentemente simbólicos, nunca nos tenemos que quedar en lo que dicen, sino siempre, pero invariablemente, tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere decir eso? Porque ahí está el verdadero mensaje. Yo siempre suelo poner el ejemplo de algunas fábulas que todos conocemos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chico me contaban a veces la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? ¿Se acuerdan que corrieron una carrera la liebre
la tortuga. Bueno, nunca hubo una carrera entre la liebre y la tortuga. Si uno se pone en estricto, dice, es mentira, porque no hubo tal carrera nunca. Ahora, no se trata de mentira verdad, se trata de qué quiere decir esa fábula y qué quiso decir el autor con esa fábula. Y lo que quiso decir el autor con esa fábula es maravilloso. Que no hay que ser presuntuoso, que no hay que menospreciar a los demás, etcétera, 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 y todo lo que viene atrás. Eso es una verdad grande como una casa, es una verdad profundísima, dicha a través, comunicada a través de un relato simbólico. Bueno, esta es la cabeza que tenemos que poner durante durante el tiempo que nos lleve transitar los 11 primeros capítulos del Génesis. Porque si vamos con otra cabeza, hay un choque entre el autor y nosotros. El autor quiere decir una cosa y nosotros estamos pretendiendo entender otra. Y se arma lío. Hay un cortocircuito. Esto es importantísimo. Yo creo que con esto, ya habiendo aclarado estas cosas, varias, ya podemos arrancar tranquilo. Toda la ley, toda la Torá, esta primera gran parte del Antiguo Testamento, no se escribió de un día para el otro y de un saque, ni lo escribió una sola persona, inspirado por Dios, no fue así. Sí, inspirado por Dios, pero digo, intervino mucha gente durante mucho tiempo. El resultado que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias, ¿sí? es justamente, repito, el resultado de un largo proceso de recopilación y de reproducción de textos, reordenamiento, que dieron como resultado esto que tenemos. Muy bien. Por lo tanto, hay muchos textos que provienen de distinta época del pueblo de Israel. Y esto es muy importante porque según el contexto que uno tiene, es lo que va a terminar poniendo como intención, son las categorías propias del tiempo, el contexto muchas veces influye en el modo de ver la actualidad y la historia. ¿Por qué estoy aclarando esto? En estos 11 primeros capítulos intervienen fundamentalmente, dos historias o tradiciones, como se suelen llamar. Esto lo pueden encontrar mucho más desarrollado en cualquiera de las Biblias que tienen ustedes. La Biblia que tienen en su casa, si ustedes se fijan en la introducción al Antiguo Testamento y la introducción al Pentateuco o la introducción a la ley, ¿qué es esto? Lo van a encontrar. No estoy diciendo nada raro ni nada de secreto. Pero intervienen dos tradiciones especialmente. Una que se la suele llamar la tradición yavista y otra que se la suele llamar la tradición sacerdotal. Digo nada más que esto. A la tradición yavista se la suele ubicar, no como momento de redacción, cuidado, como momento de plasmación, de cuando se craneó, donde arranca en la época de la monarquía. Una época de estabilización del pueblo de Israel, una época de gloria del pueblo de Israel, fue el único periodo que fueron independientes. Después, antes esclavos, después pasaron de mano en mano por diversos imperios. O sea, un momento próspero dentro de todo en la historia del pueblo de Israel. La otra tradición, muy por el... me estoy olvidando de situarla históricamente. En números recontrarredondos, siglo X antes de Cristo. Más o menos alrededor del 1000, del 900 antes de Cristo. Hablando muy en redondo, La otra tradición que está presente en estos textos que vamos a empezar a leer ahora, es la tradición sacerdotal, que fue escrita mucho tiempo después, estoy hablando de 500 años después. Miren los números. Claro, bueno, en la Biblia manejamos
estos números, ¿no? Nosotros tenemos apenas, como República Argentina, digo, ¿no? Tenemos apenas 200 años de historia y nos parece que con el Bicentenario se nos caían las lágrimas. Bueno, acá estamos hablando de miles de años, pero bueno, por eso también tenemos que ubicar la cabeza en ese sentido. En el 500 a.C., el pueblo de Israel sufrió una situación totalmente contraria a esta otra que mencionaba recién de prosperidad. Fueron desterrados a Babilonia. El famoso destierro en Babilonia. Una página negra de la experiencia del pueblo de Israel. Bueno, la otra tradición, entonces la sacerdotal, se escribió en estas circunstancias. Y van a ver, cuando indiquemos, este texto proviene de esta tradición, este otro proviene de esta otra, cuánta luz brinda para la interpretación el saber cuándo fueron escritos y cuál fue el contexto en el que se produjo o la elaboración o incluso la redacción. ¿Vamos bien? Bueno, adelante. Empiezo con el texto. Voy a leer el primer relato de la creación. Arranca la Biblia con 2 relatos de la creación. Uno de la tradición sacerdotal, el otro de la tradición yavista. Vamos a empezar por el primero, que es el de la tradición sacerdotal. Fíjense qué curioso, ¿no? El más nuevito, por decirlo de alguna manera, porque es del 500 a.C., está al principio. El otro, que es más viejo, porque es del 1000 a.C., viene después. Ya daremos alguna hipótesis de por qué pasó esto. Así arranca la Biblia. Vamos a empezar leyendo el primer relato de la creación. Como hacemos siempre, le digo a los nuevos, leemos la unidad literaria completa, como para que tengamos la idea completa de lo que estamos analizando, y después volvemos para arriba y empezamos, versículo por versículo, a analizar todo lo que sea necesario analizar. Empezamos. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que exista la luz, y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y éste separó las aguas que están debajo de él de las que están encima de él, y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Dios dijo, que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces dijo, que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales, que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie, y árboles que dan fruto de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Dios dijo, que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los 2 grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche. Y también hizo las estrellas. Y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el cuarto día. Dios dijo, que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas, deslizándose en ellas, y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces los bendijo, diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el quinto día.
Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie. Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y los bendijo, diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo, yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre la tierra y todos los árboles que dan fruto con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Impresionante texto. Solemne texto, poético texto, sacerdotal texto. De hecho, acabo de decir que pertenece a la tradición sacerdotal. Lo podemos considerar auténticamente un himno de la creación. Podríamos decir, hay muchos autores que lo dicen, la pieza más grandiosa, literariamente hablando, de la tradición sacerdotal. Se dieron cuenta de algunos elementos, ¿no?, en su conjunto. Y ahora empezamos versículo por versículo. Vieron que hay como una regla mnemotécnica en el relato, ¿no? Una suerte como de estribillo que se repite al finalizar prácticamente cada día. Y vio Dios que era bueno, que va marcando como las grandes obras. Seguramente esto originalmente figuraba al final de cada obra. Después el texto evidentemente debe haber sido retocado. El contexto los dan los días de una semana, que constituyen el marco del himno. El himno está enmarcado en lo que serían los 7 días de la semana. En la cosmología primitiva, en los tiempos del autor, acuérdense, estamos en la época del destierro en Babilonia, 500 a.C., era enseñada para explicar cómo Dios había creado todas las cosas, en el contexto en el que estaban, que era un contexto politeísta. Por eso es que este relato insiste tanto en el poder absoluto de la trascendencia divina. Esto lo vamos a ir aclarando a medida que vayan apareciendo los elementos más distintivos de esto que estamos diciendo, ¿no? Los poemas paganos, similares a este, describen la creación como un resultado de la lucha entre los dioses y las fuerzas del mal, las fuerzas del caos. El relato bíblico subraya la tranquilísima y única actividad de Dios, ¿no? De hecho, hay imágenes tomadas de otros relatos que le sirven aparte al autor de material como para entrar en polémica con otros mitos. También indicaremos cuando aparezca, como para que aparezca esto. Empecemos con el primer versículo. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra, dice el versículo 1. Así arranca toda la Biblia. Forma una inclusión, ahora explico, con el final del relato que acabamos de leer. A ver,
la Biblia, y esto vale para toda la Biblia, tanto lo que está escrito en hebreo, el Antiguo Testamento, como en el griego, en el Nuevo Testamento, fue escrita de corrido, digamos. El texto está de corrido, bueno, en hebreo para el otro lado, ¿no? Incluso, pero está de corrido. Todo lo que ustedes ven en la Biblia, títulos, subtítulos, división en capítulos, división en versículos, aún de los capítulos, todo eso fue un agregado posterior que se hizo para que nosotros nos manejemos mejor en su lectura. Pero los textos originales se escribían derecho, sin ningún tipo de interrupción. Por eso es que fue muy difícil para los estudiosos poder ir reconociendo las distintas unidades literarias. Nosotros hoy tenemos infinidad de métodos para distinguir cosas en un texto. Y vuelvo a decir, no títulos, subtítulos, pero además tenemos recuadros, tenemos cursiva, resaltados, un montón de elementos. Bueno, estos no tenían nada de esas cosas. Por lo tanto, todo eso que nosotros hacemos con estos otros medios, ellos lo hacían con el texto mismo. Bueno, una de las estructuras más elementales que hay es lo que se suele llamar la inclusión, que es que se repite o una misma palabra, o una misma idea, o una misma imagen, al principio y al final de lo que estoy queriendo enmarcar, de tal modo que al lector le queda claro que esto que empezó acá está terminando, por esta referencia en paralelo. Bueno, esto es lo que enmarca el tema del principio, o del origen, como quieran, es lo que está enmarcando nuestro gran primer relato, ¿sí? Todo el mundo visible es lo que pretende el cielo y la tierra. Acá están tomados la expresión como totalidad. Esto representaría lo que para los griegos era la totalidad del cosmos. Y aparece un verbo hebreo que reservado solo a Dios, que es el verbo bará. El verbo bará. En la Biblia el hombre no crea con este verbo, por decirlo de alguna manera, no se usa este verbo para que... Bueno, ¿por qué? Es lo que nosotros solemos decir, después concluimos teológicamente, que cuando Dios crea, no crea a partir de nada preexistente, sino que crea a partir de la nada. Esto es lo que quiere indicar, o al menos lo que nosotros entendemos, de la exclusividad de este verbo bara. Nosotros también creamos, muchas veces hablamos de las creaciones del ser humano, las obras de los artistas, etcétera, 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 pero siempre nuestras creaciones son a partir de algo preexistente, son modificación y sí, por supuesto, el resultado de esa modificación es obra nuestra, y por eso es verdaderamente una obra, por eso es una verdadera creación, y está bien que usemos la palabra, pero acá estamos hablando de otra cosa, acá estamos hablando de otra cosa, y está bueno distinguirlo. Versículo 2. La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. En los mitos paganos de los pueblos vecinos a Israel, muchos de estos términos que aparecen acá describen el caos primitivo, justamente del que surgieron los dioses y contra los que lucharon luego para dominarlo y crear el cosmos, ¿no? ¿Se acuerdan la distinción caos-cosmos, ¿no? El caos es el desorden, el cosmos es el orden, ¿sí? Hay quienes dicen, y me encanta, ¿no?, que en realidad el caos no existe, ¿no? Estoy haciendo un paréntesis, En realidad el caos no existe. El caos sería el orden que yo todavía no reconozco, por eso yo lo percibo desordenado, ¿sí? ¿Qué sería el cosmos? El cosmos es el caos en tanto en cuanto el ser humano lo mapea, lo reconoce de tal modo que puede controlarlo. Pero la realidad, los términos caos-cosmos no indican realidades distintas, indican la percepción o distintas dimensiones de la misma realidad, ¿no? Porque cuando yo estoy en una situación caótica,
la realidad no es la que cambia, sino mi punto de vista para a partir de ahí poder verla como cosmos, poder verla como orden. ¿Se entiende, no? Esto es interesantísimo, interesantísimo. Pero acá jugamos con la oposición, sí. Caos, cosmos, caos, cosmos. El caos es lo desordenado, lo indefinido, justamente lo que se escapa de la comprensión y del control. Bueno, acá Dios va a venir a poner orden, track, y hace del caos un cosmos. Excelente imagen. Muchos mitos paganos tienen estos términos presentes. Por ejemplo, el vacío informe recuerda a la Baau fenicia, que era considerada como una diosa madre nocturna. Lo mismo que la tiniebla primordial aparece en un famoso poema de creación, el Enuma Elish, que es un poema de la Mesopotamia, la tiniebla primordial estaba aliada con Tiamat, que era otra divinidad, contra el Dios creador, ¿sí? Entonces, fíjense cómo están tomadas imágenes de divinidades que aparecen en los pueblos vecinos, pero es lo que les decía antes del tema de la polémica, están utilizadas a propósito para marcar acá que Dios va a tener poder sobre todo eso, ¿sí? Todos estos elementos van a constituir una imagen concreta del caos, especialmente opuesto, entonces, al orden de la creación. Todas las consideraciones paganas, entonces, quedan anuladas de plano por la teología de la tradición sacerdotal, por el poder absoluto y definitivo de Dios. ¿Ven? El mensaje que está tirado a través de estas imágenes. Además, fíjense a nivel simbólico qué fuerza que tiene la imagen del agua y de la oscuridad. El agua y la oscuridad, si uno se pone a pensar, uno está en un lugar, se corta la luz y las cosas desaparecen. Ya sé que no desaparecen, que las cosas siguen estando, pero visualmente desaparecen. Lo mismo que el agua. El agua sin algo que la contenga es lo indefinido, es lo que no tiene forma, justamente. Si no tiene la forma del continente, bueno, agua, solo tiniebla y agua es una imagen perfecta de ese concepto filosófico que nosotros tenemos en la cabeza, pero que es irrepresentable, que es el concepto de nada. El concepto de nada, asociado en este caso al concepto de caos. ¿Vamos? Además, la expresión informe y vacío que aparece acá anticipa el orden de la creación de Dios. En los 3 primeros días, Dios le dará forma a lo informe, ya veremos, y en los 3 días siguientes se completará la tarea llenando lo que estaba vacío. Muy interesante. No son 2 términos puestos al azar. No. Están describiendo exactamente lo que va a venir ahora, inmediatamente en el relato. Si tenemos que traducir el concepto hebreo Ruach Elohim por viento de Dios, que habitualmente en las Biblias está traducido por Espíritu de Dios, este concepto de descontrol e impotencia de las primeras imágenes, además, aparece en contraste ya de entrada, antes que Dios diga nada, con el poder vivificante de Dios, que está ahí revoloteando sobre las aguas. ¿Está? O sea, como diciendo, Dios está presente aún en el caos, ¿no? Aún el caos es porque Dios quiere que sea, en todo caso, hasta ahora, porque ya se transformará en orden. Leemos versículo 3 al 5, porque ahí hay como una unidad. Entonces Dios dijo que exista la luz, y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. A ver, la voluntad personal de Dios expresada en su sola palabra es como que tiende un puente entre Dios, el caos, y produce, obviamente, primero la luz, el más sublime de los elementos, ¿no? Además,
La luz está en un contraste evidente con el caos tenebroso. Y además representa en múltiples imágenes la luz de la divinidad, ¿no? El encandilamiento que produce la divinidad. Por eso es que naturalmente es lo primero que aparece como bueno, con esta adjetivación, aparece como buena. Así queda puesta la base para la primera y principal división que se va a establecer en este relato, que es el día y la noche. Entendiendo además día y noche como realidades a las que solo Dios puede dar nombre. Esto tiene que ver con la mentalidad semítica. Los semitas con el tema del nombre tenían el concepto dabar, la palabra, es un concepto muy fuerte, muy fuerte, mucho más fuerte de como lo entendemos nosotros. Para los semitas, el que pronuncia una palabra, ejerce alguna suerte de dominio. Ponerle el nombre a algo, casi representaría lo que sería para nosotros el determinar lo que la cosa es. O sea, después vamos a ver que muy poquito más adelante, en el capítulo 2, Dios le dice al hombre que le ponga nombre a la cosa, que es un sinónimo de querer decir que ejerza un dominio sobre eso nombrado. Por eso, por ese mismo motivo, es que los judíos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Porque pronunciar el nombre de Dios sería de algún modo, como intervenir sobre él. Por eso que el nombre de Dios no se puede pronunciar. Y cada vez que aparece el famoso Yahvé, ellos dicen Adonai, que significa el Señor. De hecho, la traducción argentina de la Biblia, que es la que se llama el libro del pueblo de Dios, respetando esta costumbre hebrea, cada vez que en el texto hebreo aparece la palabra Yahvé, el libro del pueblo de Dios traduce por el Señor. Otras Biblias, como la Biblia de Jerusalén, ponen Yahvé, donde aparece Yahvé, traducen por Yahvé, digamos, ¿no? O escriben en español transliterado Yahvé, pero el libro del pueblo de Dios respeta esto. Bueno, entonces el tema del nombre tiene mucho poder, no solo porque lo nombra Dios, sino también en boca del hombre. ¿Sí? Versículo 6. Dios dijo que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió, y Dios hizo el firmamento, y separó las aguas que están debajo de él de las que están encima de él, y Dios llamó cielo al firmamento, así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. La imagen es buenísima, Si uno se pone a pensar, imagínense el hombre primitivo, ¿no? Que llueve, quiere decir que arriba hay agua, porque cae agua de arriba. Y acá tenemos agua, están los mares. Bueno, entonces, la conclusión es muy sencilla. Hay agua arriba y hay agua abajo. Y se necesita una franja de aire, que es donde estamos nosotros. Bueno, este es el firmamento. Entonces, justamente, miren qué imagen genial, Si el caos estaba representado por la toda agua, ahora, ¿qué hace Dios? Separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, o sea, pone orden, pone límite, mapea, como decíamos antes, ¿sí? Pone límite, además de hacer el lugar donde van a poder habitar los seres vivientes, ¿no? O los seres vivientes que respiran, por decirlo de algún modo. La imagen es genial. Ya van a ver cuando llegue el momento, capítulo 6, 7, 8, de ahora del Génesis, pero va a faltar mucho para que lleguemos ahí, que el relato del diluvio, que también tiene intervención de las dos tradiciones, de la tradición sacerdotal y de la tradición yavista, están mezcladas las tradiciones. Y cuando la tradición sacerdotal quiere dar a entender en qué consistió el diluvio, no habla de lluvia, habla de que se volvieron a unir las aguas de arriba con las aguas de abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el diluvio representa una vuelta al caos inicial. O sea que Dios tiene que volver de algún modo a recrear, bueno, por eso el arca y todas las demás cosas, ¿no?
Pero fíjense, la imagen es genial, la imagen es genial. Como en tantas mitologías, el firmamento está concebido como si fuera un techo, ¿no? Como si fuera, bueno, de hecho los chicos hablan del cielo como un techo. Bueno, esa es la imagen que está conteniendo todo lo que está arriba. Como todavía no terminó el tema del agua, que se va a trasladar hasta el tercer día, se termina con el tema del agua, acá no aparece la típica fórmula de vio Dios que era bueno, seguramente por esto. No sé si se fijaron, es una cuestión que en castellano es más difícil de verla, en hebreo es mucho más fácil, pero en castellano hubo una diferencia entre crear e hizo. ¿Vieron que dice Dios hizo el firmamento en el versículo 7? Bueno, es otra palabra en hebreo. Ahí aparece la palabra guayás. Dios entonces no crea el firmamento, lo hace. Seguramente esto indica el vestigio de un relato de creación tal vez más primitivo y como más directo, sin toda esta elaboración teológica que estamos diciendo. Es posible, es posible. Ya después va a aparecer otra vez y le podemos dar también otra vuelta de tuerca a este mismo verbo. Sigo entonces con el versículo 9. Dios dijo que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de aguas. Y vio Dios que era bueno. ¿Ven que seguía el tema del agua? El tema del agua no se había terminado con que se separaron las aguas de arriba y de las aguas de abajo. Ahora falta que se separen las de acá. Entonces, esta obra del tercer día continúa y da fin a la desaparición, por decirlo de alguna manera, del caos primordial. Se termina de poner las cosas en orden a partir de estas separaciones que se van haciendo. Y da las bases para la gran distinción de los mares y de los continentes, ¿no? Seguimos entonces con el versículo 11. Entonces dijo que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semillas según su especie, y árboles que dan frutos de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Y así una tarde y una mañana, este fue el tercer día. Me acabo de acordar lo que no me acordé hace 2 segundos. El tema que se separan las aguas para que aparezca el suelo firme, yo no sé si les suena algo eso. Sí, claro, a algunos se le debe haber venido. Ahora no los escucho porque están silenciados. Al Éxodo, cuando se separan las aguas para que apareciera el suelo firme por donde pasaron los israelitas. Bueno, cuando lleguemos, que va a ser en el 2044, pero cuando lleguemos al libro del Éxodo, nos vamos a enterar, yo ahora estoy, como dicen los chicos, spoileando los próximos capítulos, nos vamos a enterar que la tradición que habla de que las aguas se abrieron e hicieron muralla de derecha a izquierda, oh casualidad, es la tradición sacerdotal, es la misma. La misma que está escribiendo este relato es la misma que habla que allá se abrieron las aguas. Ya, no, de ninguna manera esto es casual. Acá hay un mensaje teológico tremendo, tremendo. Lo que se está queriendo decir es intercambiando los papeles, intercambiando y volviendo, ¿no? Van y vienen, como queriendo decir, la creación se transforma para la teología del sacerdotal en el primer acto liberador de Dios. Y la liberación del pueblo de Israel, por ejemplo, es el acto recreador de Dios. Creación y liberación están conectados, están conectados. Además, esto es una cosa que la tenemos que tener en cuenta siempre porque es clave, la vamos a repetir permanentemente, pero porque es una de las claves de lectura de la Biblia. Siempre, siempre lo primero es la experiencia. Siempre lo primero es la experiencia. Y después viene la elaboración, ¿sí? Que provoca el discurso que termina poniéndose por escrito. Los judíos pusieron el relato de la creación al principio, obvio, porque es donde tiene que ir.
pero donde lo reconocen a Dios primero no es en la creación. Donde lo reconocen es en la experiencia. Lo reconocen en la liberación. La liberación es el inicio de la revelación sobrenatural de Dios, el reconocimiento del pueblo de un Dios presente en la historia. Viendo el poder liberador de Dios, es que después sacan la conclusión, tuvo que haber sido fue el creador de todo lo que existe. Pero se dan cuenta, es una conclusión a posteriori. Primero es aquello. Después, en la narración, obviamente, las cosas se reubican. Y el Éxodo está ubicado a donde ya sabemos, y el Génesis está ubicado a donde ya sabemos. Pero esto es bueno tenerlo en cuenta, porque ayuda a la comprensión global, ¿no? Si bien vamos analizando versículo por versículo, no tenemos que perder de vista el mensaje global. Además, y ya sigo, voy abriendo paréntesis, bueno, porque son cosas que son necesarias y están buenísimas. En el Concilio Vaticano II, en la Constitución Divina sobre la sagrada revelación de Dios, sobre la palabra de Dios, Dei Verbum, cuando se habla de la interpretación de la Biblia, justamente uno de los criterios de interpretación, el primer criterio de interpretación teológico, es la unidad de la Escritura. Que es que lo que Dios quiere revelar no está en el versículo 11 del libro del Génesis, y ahí me paro y desde ahí empiezo a sacar conclusiones para todos lados. No. La verdad que Dios quiere revelar está en la unidad de toda la Escritura. Y nosotros, además, nuestro principio hermenéutico, nuestro principio de interpretación es Jesucristo, que es la plenitud de la revelación. Por lo tanto, esa es nuestra clave de interpretación, así estemos leyendo el Evangelio de Mateo o así estemos leyendo el capítulo 1 del libro de Génesis, ¿no? Es donde tenemos que tener puestos los pies, por decirlo de alguna manera, y hacia donde tenemos que orientar nuestra comprensión, ¿no? O sea, es criterio, justamente, criterio. Bueno, retomo. Habíamos leído los versículos 11 al 13 de la vegetación. Fíjense, acá aparece una novedad maravillosa. La vegetación es creada mediatamente por intervención de la tierra. Madre tierra, un concepto que aparece nuevo en el relato. ¿Sí? Que la tierra produzca vegetales. No es que Dios crea los vegetales. No. Le dice a la tierra, tierra, vos haces esto. ¿Sí? Pero el poder productivo, evidentemente no procede de ella misma. Hay una orden dada por Dios. Esto lo vamos a volver a ver después con el multiplíquense. Hay una orden dada por Dios. Siempre Dios, la iniciativa siempre la toma Dios, pero aparece el poder. Por otra parte, que es algo evidente del hombre antiguo, ¿no? El sacerdotal aquí supone que las plantas y los árboles no tienen vida de la misma manera que la tienen los animales y que la pone obviamente que el ser humano, ¿no? Entonces, empezamos con la ornamentación, ¿vieron? El llenado de lo vacío, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Lo primero fue dar forma, a partir de las distinciones. Ahora viene el llenado de lo que estaba vacío. Dar forma al informe los 3 primeros días. Los 3 segundos días, el cuarto, quinto y sexto, será para llenar lo que estaba vacío. Empieza. Sigo el texto. Dios dijo, que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen la fiesta, los días y los años, que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los 2 grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche. Y también hizo las estrellas. Y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas.
y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el cuarto día. A ver, la obra de equipamiento, entonces, continúa ahora con la creación de lo que llaman las lámparas celestes. Me encanta la imagen, ¿no? El sol, la luna y las estrellas son como lamparitas. Y fíjense, de las tres funciones del sol, de la luna y las estrellas, la segunda subraya el tema del culto. ¿Sí? Que, las fiestas, dice. Pero sacerdotal, chorrea tradición sacerdotal esto, ¿no? Es más, muchos autores ven el relato de la creación como una gran procesión. ¿Vieron en la liturgia? ¿Vieron en la misa? Cuando hay una misa concelebrada. Bueno, ahora hace rato que la miramos por TV. Pero digo, cuando hay una misa concelebrada, vieron que se arma la procesión. ¿Quién viene el último en la procesión? El más importante, el que preside. Bueno, fíjense cómo está ordenada o cómo está ordenado el relato de la creación, que está en 1, 2, 3, 4, porque sigue el orden de los días. ¿Sí? Primero, segundo. ¿Quién aparece al final de todo? ¿Quién aparece al final de todo? Alguien puede decir, sí, el séptimo, Dios mismo. Pero antes del Dios mismo, ¿quién? El ser humano. El ser humano. Interesante, interesante. Hay un concepto litúrgico de ordenamiento en donde el más importante es como que Dios va creando todo para el ser humano que viene al final. De hecho, al ser humano, cuando le dice a quién tiene que dominar, repasa todo lo que había creado antes. Una joyita. No se nombra al sol, la luna y las estrellas. Antes había dicho, le puso día y le puso noche. ¿Se acuerdan? Hicimos todo el tema, el nombre, bla, 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 para los semitas. Acá no se lo nombra. ¿Por qué no se lo nombra? Y sí, está claro por qué no se lo nombra. O por lo menos es muy posible que sea esto. El sol, la luna y las estrellas eran las divinidades, eran parte de las divinidades de los asirios y de los babilonios. Por lo tanto, además, fíjense, el relato podría haber resuelto, yo no sé si se lo preguntaron, ¿de dónde viene la luz del primer día si al cuarto día aparece el sol, la luna y las estrellas? ¿No? Yo no sé si alguno... Ni siquiera puso la creación del sol, la luna y las estrellas el primer día, que hubiese sido como lógico. Aparece la luz, bueno, crea el sol, listo, ya está, y se ilumina todo, empezamos a contar los días, día y noche, ya está, era sencillísimo. No, la pone el cuarto día, como ornamentación y como bombita de la tierra. O sea, el mensaje polémico es clarísimo, pero clarísimo. Le está diciendo a Babilonia, gente, lo que ustedes adoran lo creó nuestro Dios. Y no solo que lo creó nuestro Dios, sino que lo creó para el servicio nuestro. Ni siquiera fue la primera creación de Dios. Vino al cuarto día para que lo usemos nosotros. Para que nos sirva para ver cuándo es la fiestita del cumpleaños. ¿Se entiende? Maravilloso. Y la personificación de estos elementos parece ser un resabio también de algún, como decíamos antes, ¿no? De algún relato más original, digamos, más anterior, todavía no tan elaborado. Sigo, versículo 20. Dios dijo: que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas, deslizándose en ellas, y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, los mares, y las aves se multipliquen sobre la tierra. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el quinto día. Bueno, la descripción de la hora del quinto día se distingue por dos expresiones que son interesantes como agarrarlas, ¿sí?
Nefesh Hayá, que significa ser viviente, y vuelve a aparecer el verbo bara, crear, crear. Según los antiguos, los animales eran superiores a las plantas, por ser seres vivos de otra manera, capaces de dar vida, fundamentalmente además por el tema del movimiento, de que se trasladan, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que se entiende que por eso el autor haya puesto que fueron creados por Dios y no simplemente hechos, como los anteriores, ¿se acuerdan que habíamos dicho, no? El término bara, que está aplicado acá por primera vez a una criatura específica, indica una acción especial y exclusivamente divina. Acá hay por ahora hay como un privilegio de los animales, por ahora. Con las peces y las aves se incluyen además los monstruos del abismo, son re famosos, aparecen en el Antiguo Testamento, son los enemigos de los dioses en la mitología cananea, entre otras cosas, son las bestias que habitan el caos, acá son las criaturas del Dios único y por lo tanto buenas, participan de la bondad de todo lo creado, ¿sí? Están incluidos dentro del adjetivo que va cerrando cada uno de los días, cada una de las horas creadas, ¿no? El poder creador es el resultado de la bendición divina, porque toda vida viene de Dios, ¿sí? Cuando dice multiplíquense, llenen las aguas, este poder, esto lo vamos a volver a repetir cuando nos metamos con el ser humano, ¿no? Este poder viene como producto de la bendición, ¿sí? Porque toda la vida viene de Dios. Bueno, todo viene de Dios, pero principalmente la vida, ¿no? La creación directa de estas criaturas por Dios y esta especial bendición que reciben también puede explicarse por el hecho de que el hombre primitivo no pensaba que el mar y el aire tuvieran el mismo poder productivo que la tierra, lo que decíamos hace un ratito. La tierra tenía un poder productivo, bueno, es lo que aparece como experiencia, ¿no? De hecho, la tierra evidentemente tiene todas estas condiciones de alimento, de amparo, de madre, de producción, de fertilidad, bueno, ya sabemos, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. Dios dijo que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganados, reptiles y animales salvajes de toda especie, y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces, aparece de nuevo una suerte de irregularidad en el relato, lo que nos prueba que acá hay pluralidad de redacciones, hubo un proceso de redacción. Los animales terrestres, aunque también son Nefesh Hayá, son seres vivientes, como las criaturas marinas, son producidos por la tierra. ¿Ven? Tal vez también sea una reminiscencia literaria de la antigua concepción de la madre tierra, ¿sí? Digamos, que aparece en toda la cultura. Bueno, mirémonos nosotros, ya somos un buen ejemplo de esto. Pero como ya dijimos, para la tradición sacerdotal, considera que el poder de la tierra, sea el que fuere, viene de Dios. No es un poder como original, sino es un poder, en todo caso, recibido. En el versículo 25, que muchos piensan que es una visión tardía, Dios hace otra vez a estas criaturas directamente, pero no se emplea el término bara, sino otra vez el término hizo. Quizás sea para señalar el contraste entre los animales y el hombre que viene enseguida en el sexto día. Les decía, tal vez sea por una cuestión de cercanía textual, para que no aparezca asociado el mismo verbo a la creación de los animales y lo que se viene enseguida, que es la creación del ser humano.